Bueno, creo que estamos los 20. Vamos inmediatamente para no dilatar temas, porque ahora un tema que nos apremia es importante el tiempo, pero no, eso no quiere decir que no se dé con calidad. Decía que las psicoterapias psicodinámicas se toman en cuenta por su prontitud en un tiempo limitado, aproximadamente un tiempo en la que son 10 a 40 sesiones. Sí, 40 sesiones es un tiempo limitado porque hay atenciones en que pueden tomarse más de estas 40 sesiones. ¿M? Eh, Esa es la duración reducida, por eso son más dinámicas. Su enfoque del problema está centralizado en este, en particularmente la psicoterapia focalizada en en lo transaccional o a ver, en la transferencia. En la transferencia quiere decir que el enfoque está mucho en la transferencia y en la contratransferencia de paciente, de terapeuta o de especialista, terapeuta y viceversa. No es como de los otros tipos de terapia que buscan en todo, ¿no? No se analiza el todo, sino que un asunto en específico. Y ahí está el punto 2. Uso de la transferencia. La relación entre paciente y terapeuta es clave en el proceso del cambio. ¿Por qué? Porque mm, lo van a ver en las que van a investigar, es que el proceso de transferencia y contratransferencia es lo que da el dinamismo. Por eso se llama dinámico, en cómo puede ser confrontativo inclusive el proceso de búsqueda de la transferencia. Miren qué interesante que lo estudiamos con anterioridad, sobre todo con el psicoanálisis clásico, que se evitaba la contratransferencia en el proceso terapéutico. En este caso, las psicodinámicas, las psicoterapias psicodinámicas, precisamente es enfatizarse en la contratransferencia. Para eso el especialista debe estar muy bien preparado para identificar en la contratransferencia la eventualidad o la problemática que se está buscando, porque el paciente viene con una queja, viene con una situación, viene con una anomalía, viene con un dolor y la terapia está focalizada en eso precisamente, en lo que siente el terapeuta y que expresa en la terapia y como factor de contratransferencia el especialista puede evaluar. O sea que la contratransferencia es fundamental en este proceso terapéutico. Es una técnica más activa. El terapeuta interviene de manera más directa que en el psicoanálisis clásico. El psicoanálisis clásico que busca en el pasado, en la psicodinámica, también busca del pasado, pero lo quiere volver a la práctica en el día a día, en el hoy, en la atención del presente. Busca de esos asuntos que son las relaciones objetales y la construcción del self, las teorías de Melanie Klein, las teorías de Donald Winnicott, de la construcción del self, que es su historia de pasado y cómo estas interfieren o afectan en la vivencia, en el desarrollo del sujeto en el momento, en el ahora, en el aquí, en el ahora. Entonces, por eso es que vamos a entrar a este tipo de análisis. ¿Y qué tiene que ver con nuestro estudio de psicodinámica? Bueno, porque la psicodinámica es precisamente las derivaciones que vienen del psicoanálisis, como el psicoanálisis no ha muerto, el psicoanálisis ha evolucionado. Y el psicoanálisis clásico ha tenido matices, ha desarrollado matices que hoy por hoy son terapias muy utilizadas, son muy practicadas. De hecho, la psicoterapia focalizada en la transferencia, no sé si en psicoterapia lo están viendo, lo van a ver, pero sí lo quiero enfocar desde la dinámica del proceso terapéutico, cómo ese elemento que toma del pasado se convierte en una acción terapéutica del presente, revitaliza, se revitaliza. Entonces, esto es como el intro de lo que son las psicodinámicas. Ustedes en sus presentaciones, en los grupos que van a hacer, van a estar enfocándose en estos tipos de psicoterapias psicodinámicas.
desde la teoría, porque hay que estudiarse la teoría en psicodinámica y cómo se realiza la psicoterapia. Eh, en atención de una situación hay dos estilos, la cognitivo-conductual y las psicoterapias psicodinámicas. ¿No? Si alguien dice, bueno, es que hoy en día no se practica la psicoanálisis, se practica en la psicodinámica, se practica en la psicodinámica, se realiza en la psicodinámica, en las terapias de psicodinámicas breves. Claro que no va a ser con aquellas que ya se están utilizando en el pasado, pero toma recursos de esto. Entonces, ¿quién es el mayor autor? Y este es el primer referencia que vamos a estudiar en la noche de hoy. Otto Kemper. Miren que hemos visto las tesis ustedes ya vieron las tesis de Melanie Klein, sobre todo con su tesis de las relaciones objetales, las relaciones objetales. Donald Winnicott con su objeto transicional, que lo vimos la semana pasada, y la construcción del self. Otto Kemper toma de estos dos autores sin desacreditar lo que ya en el pasado Freud había contribuido con la elaboración de el inconsciente y el consciente, el id y el yo y el super yo, que es, pues, debe ser como 2 más 2 es 4 para cualquier psicólogo, eh, y hace o ayuda a formalizar un tipo de atención a pacientes con una tipografía particular, más dinámica, más referencial, más movible, pero tomando en cuenta las situaciones que daba la psicoterapia clásica. Bueno, ¿quién es Otto Kemper? Rápidamente. Este señor nace en Austria en 1928, todavía está vivo, tiene aproximadamente unos 98 o 99 años y rápidamente él es un psiquiatra, un psicoanalista, se hizo en Chile, porque estudió en Chile, perdón, y como un austriaco llegó a Chile. Usted sabe muy bien que en la Segunda Guerra Mundial los judíos intelectuales de Europa pues fueron acorralados y pues emigró él y su familia y él, hacia Chile y allá se especializó como psicoanalista y posteriormente como especialista en terapias focalizadas. Estas terapias focalizadas las desarrolla más que todo en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es su mayor logro o su mayor alcance? Y hasta el día de hoy tenemos, en Panamá yo creo que no tenemos todavía las alianzas. Si alguien lo sabe, pues me ayudará a identificar asociaciones de TPF, de terapias enfocadas a la transferencia. Eso no simplemente es el psicoanálisis, sino las terapias focalizadas a la transferencia. Entonces, su trabajo combina la psicología analítica, el psicoanálisis clásico, con estudios ya de la personalidad moderno, que va a tomar de Melanie Klein, que va a tomar de Donald Winnicott. Sobre todo estos dos autores van a ser fundamentales en su desarrollo. Ha desarrollado teorías sobre la organización límite de la personalidad. O sea que todo lo que hoy podemos tener como definición de los trastornos de personalidad, sobre todo el trastorno de personalidad límite, conocido como borderline, es gracias a los estudios que el señor Otto Kemper ha realizado. Y, por supuesto, la personalidad narcisista. Ya pues hemos estudiado las diferentes características de trastorno de personalidad, desde el histriónico, desde desde el antisocial, desde el narcisista, desde el conjunto de trastornos de personalidad, pero y esto aquí quiero tomarlo muy en cuenta, el TPF, el trastorno, la psicoterapia enfocalizada en la transferencia, se enfoca en los casos de trastornos límite de personalidad. O sea que es una especialización
para este tipo de trastorno, que no quiere decir que no pueda tocar a otros tipos de trastornos. Claro que sí, claro que puede tocar a un trastorno de narcisismo, de histriónico, de antisocial. Sin embargo, eh, va más focalizado a este tipo eh, de personalidad límite. Y su enfoque es una de las terapias más eficaces para el paciente con trastorno límite de la personalidad, es lo que estoy diciendo. O sea que se ha dado con conclusión de que mm, tiene mayor énfasis el enfoque a la terapia focalizada. Y voy a decir qué quiere decir focalizada a la transferencia. ¿Qué quiere decir focalizada? Que su enfoque es en el proceso terapéutico como la transferencia y la contratransferencia en la terapia es el sacacorcho, el anzuelo determinante para el terapeuta para identificar patologías, sobre todo como las de trastorno de personalidad límite. O sea, cuando llega el paciente que no sabe qué es lo que tiene, probablemente el descubrimiento de su situación va a estar en la confrontación de la transferencia, de la contratransferencia del paciente al, al terapeuta. ¿En qué sentido? Todas esas situaciones anómalas que están construidas desde su experiencia vivencial, desde la construcción de su self, desde el desarrollo de su identidad, palabra muy clave para el tema de personalidad, el desarrollo de su identidad, van a ser descubiertas en la manera con que trata, oído, con que trata el paciente al terapeuta, pero producto de un mecanismo de defensa que se llama excesión, en la que manifiesta esa dolencia del pasado y se la traslada al terapeuta. Por eso que la contratransferencia es un elemento muy clave aquí. Por ejemplo, hay personas que cuando le hablan de la esposa, o le hablan de la infidelidad que pudo haber pasado, está pasando, o a ver, que habla de algún tema, se ríen como un mecanismo de defensa, ¿no? Una risa en un tema muy serio es un mecanismo de defensa. Puede ser justificación, pudiese ser desplazamiento y una risa al terapeuta no debe pasar por alto si está especializándose o si es un especialista en focalizado en la transferencia. Inmediatamente debe argumentar o decir qué quiere decir esta risa que acaba de gestionar. ¿Qué quiere decir la risa? ¿Qué te dice esta risa? ¿Por qué te reíste? Es un poco confrontativo este tipo de terapia. Claro que no es como buscando pelea, ¿no? No es buscando pelea, sino es ni terapia de choque, sino es que cada acción que manifiesta el paciente le está diciendo algo al terapeuta. Entonces, la teoría de Otto Kemper se centra principalmente en el estudio de los trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno límite y narcisista. Kemper es conocido por su trabajo en la psicología psicodinámica, donde integró conceptos clásicos del psicoanálisis con nuevas ideas sobre el desarrollo de la personalidad y las patologías graves. ¿Qué tipo de estudios modernos ayuda? Él integra el desarrollo del self, el self. A ver, para Otto Kemper es muy importante lo, el objeto transicional que desarrolla Melanie Klein. Ese proceso de estar en el vientre, salida del vientre, exposición de la vida, el objeto bueno, el objeto malo. Esto es palabra clave para Otto Kemper. Objeto bueno, objeto malo. ¿Sí? Madre buena, madre mala. Si me da cariño, es buena. Si me quita el cariño, si me quita, es mala. Esto va a desarrollar el mecanismo de defensa de excesión. Es un mecanismo de defensa, excesión. Excesión. O sea, el polarizar posteriormente los afectos de las personas. Y esto va a ser para Otto Kemper la clave de identificar un trastorno de personalidad límite. ¿Por qué se le denomina de personalidad límite? Porque para ese tipo de personalidad no hay, todo es polarizado, no hay matices. O es bueno o es malo. Pero como así, no hay nada. En un momento tú eres el objeto de mis afectos, eres la persona más bonita del mundo, más espléndida del mundo, pero al instante, a la hora, si algo me haces, eres lo peor, eres lo más malo,
eres lo más caótico, eres lo peor que me ha ocurrido en mi vida. Entonces, esa polarización habla de precisamente ese, de eso que se dio pensamiento dicotómico, tal cual, Jennifer, de dicotomía. Eso es un pensamiento dicotómico, o sea, que hay una dicotomía no hay una argumentación, no se ve el entorno, no se ve todo, porque para una una personalidad estable, la persona tiene un acto malo, pero no necesariamente en todo es malo. Infidelidad, que es probablemente lo que uno quizás pudiese como sacar lo peor de uno, inmediatamente es la ira, es la ira. Pero en una personalidad estable, posteriormente va a recordar probablemente lo buena que fue acompañándome, orientándome, por más que haya pasado una infidelidad. Para un pensamiento límite, de personalidad límite, no existe momento bueno, no hubo momento bueno, no hay persona buena. Esa persona ya no reconozco lo bueno que pudo haber sido o lo que pudiese ser a pesar de la situación. Es mala. Entonces, Kember introduce el concepto de la organización de la personalidad. Según él, las personas pueden ser clasificadas según la estructura. Y él las clasifica en estructura, que es lo que da la identidad. La estructura da la identidad. Ahora vamos a estudiar la estructura. ¿Qué es la estructura? Porque él da tres capas. La primera es la conducta, luego está el pensamiento y más internamente está la estructura. La estructura da la personalidad y la cohesión de la identidad. Un poco de recordar de los trastornos de personalidad. ¿Cómo sabemos que existe una personalidad equilibrada? Uno, porque se adapta bien al entorno. Uno. Dos, porque a pesar de cómo sea el entorno, eso tiene que ver mucho con el desarrollo del self. Recuerden que el desarrollo del self es la exposición a las situaciones. O sea, para Otto Kemper es, si niño integra, integra lo que fue drama para él con lo que fue bueno para él, va a tener un equilibrio sano de su estructura de personalidad. ¿Cómo saben que una persona tiene una personalidad equilibrada? Uno, porque mm, esto se relaciona, tiene capacidad de adaptación al entorno. Dos, tiene capacidad de relacionarse con el otro. Una personalidad equilibrada, por muy introvertida que sea, por muy calladita que sea, si ha tenido un desarrollo equilibrado del ser, va a identificar que hay momentos en que se demanda exteriorizar opiniones e ideas, a pesar que sea introvertida. O sea, no va a ser el alma de la fiesta, pero sabrá comportarse en la fiesta. Sabrá conversar con uno, con dos, con tres, aunque no quisiese relacionarse con nadie, la verdad. Pero sabrá que por ese instante es necesario relacionarse para tener una socialización sana. A ver, el, la personalidad límite no tiene esa capacidad de relación positiva con el entorno. Y por otro lado, ¿cómo sabemos que hay una personalidad equilibrada de un sujeto? Es porque sabe quién es y acepta sus virtudes y sus carencias. Sabe que tiene carencias, sabe que tiene virtudes y está en proceso de construcción. Se reconcilia con eso. Si le das en la pregunta, ¿quién es? Tiene capacidad de respuesta. No qué hace, sino quién es. Eh, Va a decir Otto Kemper, pues alguien que tiene un trastornos de personalidad límite, le es muy difícil exteriorizar. Y este último punto es crucial en la terapia focalizada de la transferencia, porque por lo general, por no decir toda,
no conciben quién es, porque una de las problemáticas es que como ha tenido tanta difusión de su ser, de la identidad, recordemos, identidad es lo que es y no puede ser otra cosa, es lo que es y no puede ser otra cosa, como ha adoptado tantas características ajenas, le es difícil interiorizar quién es. Eso ha logrado una inestabilidad en su personalidad y lo ha llevado al límite. Entonces, para Colbert tiene que ver mucho esa relación dual, vital, entre la madre, entre los progenitores, el niño, ¿m? Ese desarrollo de esa identidad, esa construcción del ser, las relaciones objetales. Y muy interesante que lo vimos la semana pasada con Donald Winnicott, porque Donald Winnicott debe ser una madre suficiente, no necesariamente la madre ideal. Una madre suficiente quiere decir una madre que tiene la capacidad de exponer a su niño a la crisis, o sea, de eh, poder tener la capacidad de una manera progresiva, exponer al niño a la crisis, porque de esa manera esa crisis o ese drama va a integrarse y va a aceptarse en la personalidad del sujeto. Eso es lo que dice Winnicott. O sea, una madre meramente suficiente. Entonces, las personas con una organización de la personalidad más normal tienen un ser relativamente coherente y funcional, ¿no? Hay una, ha aceptado lo que ha podido y lo que no. Mientras que aquellas con trastornos de personalidad graves, como el trastorno límite, por ejemplo, tienen un ser fragmentado. ¿Por qué tienen un ser fragmentado? Porque tienen una añoranza inconsciente de lo que se le ha dado y se le ha quitado. Por eso se le llama límite. Hoy te quiero y mañana te odio. O no siquiera mañana, en la tarde te odio. Es dicotómico, como muy bien lo estaba mencionando, eh, alguien lo mencionó ahí en el chat. Comentarios, preguntas. ¿Por qué estoy enfatizando? Porque es la misma línea que me gustaría que ustedes desarrollaran posteriormente en sus presentaciones, cuando van a investigar cada uno de sus posturas. Profe, disculpe, usted comentó algo que de pronto se pudiera malinterpretar. Em, Usted comentó algo Escucho. como que, sí, como que las personas con este trastorno no logran tener relaciones sociales saludables. Entonces, cuando usted dice eso, se refiere a que no logran establecer dinámicas sociales temporales saludables o se refiere a relaciones interpersonales a largo plazo. El que, el que tiene, el que posee alguna situación problemática, algún problema con el trastorno, con su personalidad y que se puede identificar como un trastorno, le resulta inmediatamente y en tiempo relacionarse positivamente con su entorno. Pero no es una cosa como que de repente yo no quiero ver a alguien, yo puedo amanecer el día de hoy y yo no quiero ver a nadie y yo me distancio o creo conflicto. A ver, yo fui al seguro, no tenía una cita, estoy dando un ejemplo. Fui al seguro, tuve una cita y no me respondieron y respondí explosivamente y pues después fui a otro lado y también respondí explosivamente. Estoy dando ejemplos. Eh, pero no necesariamente es una normativa. No es una normativa. Aquí hay un asunto que hay que identificar. Si son asuntos categóricos, si es por categoría, si es por situación, o por si es un asunto mayor. El terapeuta debe visualizar si es un asunto continuo, constante, en cualquier entorno, en cualquier ambiente. Siempre hay cuando hablo que no tiene capacidad de socializar, es que siempre hay una problemática con el entorno. El otro es culpable de todo, pero no solamente en la casa, en el trabajo, en la familia, en el país.
se muda a otro país, también tiene una problemática. Ya habría que identificar o visualizar si probablemente, recordemos la probabilidad, habrá alguna situación que está muy relacionada con la estructura de su identidad en la construcción de ese self y con las relaciones objetales, llevándolo en la tesis de Otto Kemper. Podemos evaluarlo con otras tesis, pero como estamos en esta línea de Kemper, estamos que probablemente esa persona tiene tantas situaciones inestables con su entorno y con él mismo, porque también es el problema de la identidad, que habría que analizar o investigar cómo fue ese asunto parental entre madre e hijo y el entorno que se dio en la construcción de esa identidad y en la construcción de ese objeto eh, afectivo que se dio en el entorno. No sé si me logro explicar. O sea, no es porque me pase una vez y mañana me pase otro. No, no. Hay una consistencia categórica. Es como la depresión. La depresión uno tiene que identificar si es una depresión mayor o si es una depresión categórica. ¿Cuál es la diferencia? Un depresivo mayor, la constancia de autolastimarse, de estar en ese estado, es continuo, es constante, se va dando, continuo y constante, es más visible. Al categórico, por ejemplo, categórico, que es probablemente son eh, esto, conductas, es una vez y no siempre. No sé si me logro explicar. A ver, hay personas que, voy a ponerlo bien, bien serio, que se han quitado la vida y dicen, oye, yo no sabía que esta persona, es más, ni la esposa sabía que tenía un problema. Claro, porque había una depresión categórica, no mayor. Una depresión mayor es la que ya lleva en tiempo, es visible, se puede hablar, se puede fomentar, a ver, se lo puede observar. Pero aquella que no es observable porque se dio en un momento determinado, una acción determinada. De hecho, hay personas que tienen actúan de esa manera y no necesariamente tienen una depresión, que eso es un tema que ya entrarían expertos clínicos o psiquiatras a analizar este tema, pero que no apuntan a una situación mayor. Bueno, en ese sentido hay situaciones que eh, no son eventuales, es continua, continua. En el caso de la trastorno de la personalidad, límite, hay una continuidad de esas situaciones. Sea, en este caso sería un patrón, o sea, por decir un patrón de relaciones, pues con las demás personas, una alteración de la identidad, es algo constante. Así es, así es. Y él está consciente, porque también es el asunto que hay personas que yo no sé si estoy consciente, no sabían. En este caso, em, de hecho, hay tesis que hablan que para poder identificar esto hay que tener un nivel de intelectualidad también un poco más desarrollado versus un básico, porque sabe que también tiene una condición que le dificulta con su entorno, pero siempre, continuo, un patrón, como muy bien lo mencionas, Gregor. Eh, a ver, veo aquí, dice, llegué, Senia Pimentel. Gracias, Senia. Bien, esta parte es muy interesante, tomarla en cuenta. Rápidamente, tipos de organizaciones según la persona. Esta es la estructura. ¿Para qué? Para Otto Kemper hay tres tipos de estructura. Recuerden que la primera es la conducta, luego los pensamientos y en el fondo está la estructura. Para Otto Kemper, si se conecta, nos volvemos a conectar. La organización, hay tres tipos de estructura. La organización normal, que es una persona que tiene un celo estable y integrado adecuadamente en sus partes. Las defensas son maduras, por ejemplo. A ver, quien puede desarrollar un mecanismo de sublimación, que es transformar de algo negativo a algo positivo, quiere decir que en su proceso de desarrollo de identidad ha asumido las situaciones que puede controlar y no puede controlar, ha aceptado el objeto bueno y el objeto malo y lo ha integrado como parte de su vida. También porque, como dice Donald Winnicott, esa madre suficiente ha enseñado inconscientemente de que es parte de la dinámica de la vida el poder integrar
los momentos en que uno desea algo y no lo tiene, y los momentos en que lo adquiere. O sea que la vida es precisamente eso. Entonces, la defensa, la organización normal es precisamente quien pudiese tener la habilidad y la capacidad de manifestar, producto de esa integración, un mecanismo de defensa, por ejemplo, el de sublimación, que es el mecanismo de defensa más aceptado socialmente según los teóricos. Sí, porque no se realiza no en función de ninguna demanda del pasado, de una demanda del pasado, perdón, ninguna crítica de la historia, sino precisamente transformando la historia de algo negativo a algo positivo. No me dieron cariño, eso no necesariamente quiere decir que no me voy a dar cariño. No me dieron afecto, no necesariamente quiere decir que yo no voy a dar afecto. O sea, integra equilibradamente, acepta y supera las pérdidas que posiblemente ha tenido en el pasado. O las interpretaciones de la misma, porque ojo, pudiesen ser, de hecho, esto es característico interpretativo, porque somos interpretaciones y la inconsciencia la conciencia se desarrolla por base de la interpretación. Ahora, eso no quiere decir que no hay realidades objetivas como el maltrato, como la pérdida, como realmente el desapego, el desamor de un pariente a su hijo, de una madre a su hijo que pudiese darse, pudiese pasar. Bien, hay otro tema que este es el que se enfoca en la organización límite. Ojo y oído, hay una integración deficiente, según la teoría de Cotto Kember, del self. ¿Cómo se hace deficiente? Las defensas son primitivas como la excepción. El primer mecanismo de defensa que tenemos inconscientemente es el que nos lo dice Melanie Clay en las relaciones objetales con el objeto bueno y el objeto malo. Eso es la definición de excepción. Ver un mundo dicotómico, ¿m? Todo bueno o todo malo. No vemos los matices. No se tiene no se tiene la habilidad de ver, de observar o el aprendizaje de ver que no es blanco y negro, que hay otro tipo de situaciones. Probablemente la historia habla de que quizás no se dio porque habían limitaciones de parte de los padres. Pero el organización límite, aparte de la normal, es que es una integración deficiente en lo que es la identidad del sujeto versus lo que son los afectos del externo. Y aquí toma mucho de lo que habla Freud con, eh, por ejemplo, la zona erógena de nuestra boca es un deseo, empieza por un deseo. Para Freud es un deseo lo que nos acerca o lo que nos distancia. El deseo de retirarte porque eres malo o el deseo de acercarme porque eres bueno. La excepción es determinar en que eres malo y eres bueno. O sea que eso inconscientemente que desarrollamos desde niño permanece en el sujeto y se mantiene en la historia del sujeto de tal manera que el día de mañana, si a alguien le llega, es el mejor esposo del mundo o la mejor esposa del mundo, pero es que es la mejor que me ha tocado y como ella no hay otra, pero inmediatamente le llega un WhatsApp a su celular y que no estoy yo en esa dinámica de ese WhatsApp, es lo peor, y ya interpreto que hay alguien más, me nace el celo, porque el celo inclusive nace de esos orígenes primitivos de cada uno de nosotros, y es lo peor, eres lo más malo que existe, eres la más mala que existe, eres la más quemona, eres lo peor que me pudo haber pasado en la historia. Pero, Profe, usted no puede estar hablando de uno así. no, no, yo estoy dando ejemplo. Doy ejemplo, doy ejemplo. O sea, cuando se dicotomiza inmediatamente las situaciones, yo no digo de que probablemente en algún momento uno dice, tengo sospechas, pero no anulo otras historias de su vida, no anulo otras referencias de esa persona. La excepción es anular cualquiera característica de ese individuo y me enfatizo en lo que me hace sentir ese momento. O sea, lo mismo que sentí de niño, lo llevo a la vida adulta. Y esto por dar un ejemplo, pero puede ser otros temas. Este trabajo es lo mejor que me ha pasado.
pero es que es lo mejor. Pero te llama la atención, inmediatamente es lo peor. Este trabajo es lo más malo que existe. Pero es que en cualquier lugar, en cualquier sitio, vamos a encontrar situaciones que nos agradan o no. Va a estar muy en función de las relaciones objetales. Y por último, la organización psicótica, que es, a ver, no solamente la anterior era lo que me hace sentir internamente, ay, perdón, y la psicótica es lo cómo yo me manifiesto, una desorganización más severa, con más trastornos de la percepción de la realidad, o sea que distorsiono la realidad, se distorsiona la realidad. Una psicopatía es la distorsión del entorno, ¿sí? Hay una amenaza externa y la convierto en una realidad. Me están persiguiendo, pudiese ser una personalidad a ver, que lo siente que lo están buscando, que lo están correteando, que están buscándolo, entonces puedo distorsionar esa realidad que probablemente no es así. Esto hablamos ya de algo psicótico. Bien, pero ¿a dónde va a estar enfocada este tipo de terapia? Esto como manera pedagógica va a estar enfocada en esta particularmente, en la organización límite, en la construcción del ser, en la construcción de esa identidad. Palabra clave es la construcción de la identidad. Por eso que está más enfocada en los trastornos de personalidad límite y narcisismo, porque ciertamente el narcisismo, que es el ego, y ahora lo vamos a ver con Hegel, a ver, bueno, voy rapidito, con Hegel, que es la dialéctica del amo y el esclavo, la dialéctica del amo y el esclavo, cómo se ve muy, muy referente en la tesis de Kelber. Bueno, un poco de esto ya lo hablamos. El Kember sostiene que los trastornos límite el paciente experimenta una identidad fragmentada, lo que se manifiesta en una continuidad de una coherencia en la percepción de sí mismo y en las relaciones interpersonales. O sea que esa integración va a afectar su relación posterior en su crecimiento y sus relaciones con el entorno. ¿Se acuerdan de esta película? Es una manera referencial de ver una personalidad límite donde la persona podía ser buena, pero podía ser mala. Y veía el entorno bueno y veía el entorno malo. No había como término medio. Punto medio. La personalidad límite no puede ver el punto medio. Le es difícil ver el punto medio. Por lo que se ha mal integrado su self desde el comienzo. Los mecanismos de defensas que se dan desde su primera instancia y que están muy vigentes en una personalidad límite, que es la que va a ver este tipo de terapia. Uno es la excepción, es dicotómico, polarizar todo, bueno o malo, no hay matices. Proyección, o sea, el otro es el que tiene el problema, no yo, y de hecho es la manifestación de lo que no tengo yo en el self mío, la construcción de mi self, en el otro self, en el otro self. O sea, lo que el otro veo que sí tiene y que yo no puedo, pues me irrita, me irrita. Y la idealización y desvalorización, que es en un momento eres lo mejor y en otro momento eres lo peor. En este momento es buenísimo, en este momento eres malísimo, es malísimo. Inmediatamente desvalorizo. Bien, me voy a detener aquí por un instante. Preguntas, comentarios. Si no hay, vamos rápidamente porque esta parte, ojalá que no nos reviente la cabeza.